Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro espacio con la red Intersoftware, los Intersoftware Talks. Hoy tenemos un espacio muy chévere, muy interesante, que va a estar enfocado alrededor de los datos y de cómo podemos aprovechar mejor esta información. Como sabemos, la información no es importante solamente por el tema de la protección y cómo protegemos la identidad de las personas y los datos de las empresas, sino que esta información es un insumo valioso para que las empresas puedan tomar muy buenas decisiones, para que puedan enfocar sus estrategias de marketing y de mejora de productos y servicios que estén trabajando. Entonces, el día de hoy tenemos dos empresas de la red, Jason y SETI, que nos van a estar acompañando en esta conversación, y tenemos también a nuestro aliado para estos eventos y para varias iniciativas que desde la red venimos trabajando, Mintic. Nos acompaña hoy Denis Palacios, subdirectora de competencias digitales. Entonces, Denis, te damos la bienvenida a este espacio, te agradecemos también por acompañarnos el día de hoy y esperamos pues que tengamos una conversación muy chévere el día de hoy. Jennifer, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces a Jennifer, a Intersoftware, agradecerles por esta invitación. Yo soy Denis Palacios, subdirectora para las competencias digitales de Mintic, un área donde nos encargamos del proceso de formación en habilidades digitales o en habilidades de TI de todos los colombianos que quieran participar, desde los más jóvenes hasta los más adultos. Y aquí nos encargamos de la cualificación del talento humano de las empresas en temas de áreas de la cuarta revolución industrial. Gracias a Intersoftware por esta invitación, a todas las personas que nos acompañan en este momento, a nuestros aliados, a las personas que en este momento voy a comenzar a presentar, que estarán acompañándonos durante esta hora realizando este panel. Le doy la bienvenida a este panel Megatendencia en Ciencia de Datos, tips para crear una organización estratégicamente fuerte a través de la ciencia de datos. ¿A quién? A Jason, con su representante Andrés Zapata, que es arquitecto de software y de datos, a Wilson Espejo, que es arquitecto y líder en ciencia de datos, a la empresa SETI con John Jairo Parra, que es líder de ciencia de datos, y a todas las personas que hoy, a través de este foro, de este panel que nos van a estar acompañando en esta transmisión en vivo. Creo que un poco de los procesos de la transformación digital que vienen desarrollando y que se aceleraron por la pandemia, después de hace más o menos ya 1 año y medio, todo ha cambiado para todos, han hecho aún más evidente que los datos son uno de los activos más importantes de las organizaciones, y es por esto que diferentes sectores tienen la necesidad de encontrar mecanismos que les permitan tomar decisiones estratégicas de manera acertada, y para esto es necesario contar con talento humano especializado y con conocimientos en el área. La ciencia de datos e inteligencia de negocios se convierten en una herramienta esencial para el tratamiento y análisis de la información, desarrollar todos estos modelos predictivos a partir de los datos, optimizar y hacer más eficiente el uso de esta información para la toma de decisiones, con las que pueden hacer más competitivas las empresas y mitigar todos estos riesgos que se nos presentan. Creo que a partir de lo que ha pasado con la pandemia, los temas de datos para poder sacar análisis de todo lo que está pasando, de las proyecciones, de lo que veníamos manejando y de lo que ahora se va a manejar, ha sido una herramienta muy importante que con un uso adecuado, pues a las empresas les va a apoyar para poder hacer toda la transformación digital. Todo esto del tema de ciencia de datos y la inteligencia de negocios hacen parte de las dos líneas de acción que una empresa está obligada a hacer en este momento. De una manera u otra, la información de cada empresa es valiosa, desde un marketplace por Instagram, por ejemplo, una consultoría estratégica o una empresa líder en el sector comercial o productivo. Los datos siempre van a estar usados para analizarlos, para impulsar y tomar las decisiones que impacten todo el entorno empresarial. Según McKinsey, el 83% de las organizaciones están planificando la formación de la fuerza laboral debido a la adopción de inteligencia artificial. Sin embargo, en este momento el 48% de las organizaciones dicen que el talento de ciencia de datos y analítica de datos es difícil de contratar. Y esto pues parte desde que en Colombia los temas de ciencia de datos hace muy pocos años comienzan a tener un gran impulso, y que de acuerdo con esta necesidad nosotros también desde Mintic realizamos programas en alianzas con operadores nacionales e internacionales para que más colombianos aprendan de los temas de ciencia de datos e inteligencia artificial.
Esto además se tiene en cuenta que se proyecta, por ejemplo, que la inteligencia artificial va a contribuir en alrededor de unos 15.7 trillones al PIB global para el 2030 y más que la producción actual de China e India combinadas. Adicionalmente, esas estrategias funcionan teniendo en cuenta la recopilación de data, los indicadores que van a ser sujetos de análisis y posteriormente la implementación de los modelos que facilitan la visualización de la información que permitan descubrir soluciones a los desafíos de los diferentes negocios. Así es que con esta breve introducción voy a darle el paso para que las personas que hoy nos están acompañando, Andrés, Wilson y John, comenzamos este panel con algunas de las preguntas que hemos diseñado también para que las empresas que nos están en este momento acompañando puedan entender un poco más de la ciencia de datos. Y acá, como todos son expertos en temas de ciencias, sí les pido por favor, Wilson, a John y a Andrés, que nosotros que manejamos temas de tecnologías de la información, todos los conceptos son súper técnicos, entonces tratemos de hablar un poco para, como yo digo, para el pueblo, para los que no entendemos de esto. Entonces, arrancamos, no sé si con una breve presentación de ustedes tres. Wilson. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, mi nombre es Wilson Espejo. Yo llevo alrededor de 11 años trabajando en temas pues de software y de datos. Pues actualmente soy certificado con el Banco Interamericano de Desarrollo en Big Data y pues también soy especialista de la Universidad Nacional en Advanced Machine Learning and Deep Learning. Actualmente pues soy el arquitecto que lidera los temas de ciencia de datos y analítica en Heinsohn y pues estoy muy contento de que nos hayan invitado a mí, a Andrés y a John, entonces muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Andrés. No, pues feliz de estar aquí, gracias por la invitación, digamos que para Heinsohn y para todos los que estamos haciendo país, digo yo, este tipo de eventos es genial, creo que ayuda mucho a la industria del software del país, que está en crecimiento. Bueno, básicamente yo llevo más o menos unos 13 años trabajando en temas de arquitectura de software y de datos, soy arquitecto de software y de datos para el área internacional de Heinsohn, donde tenemos negocios relacionados con temas de bóvedas de datos empresariales, ciencia de los datos y todos los temas que tienen que ver como, digamos que en el marco del gobierno de datos. Inicié mi vida profesional como arquitecto de software, tengo mucha experiencia en eso, pero me encanta el tema de los datos y finalmente digamos que en los últimos años me he dedicado más al tema de la arquitectura de datos, entonces nada, feliz de estar aquí y de poder compartir digamos, el conocimiento que tenemos en Heinsohn aquí en este evento. Muchas gracias, Andrés y John. Muchas gracias, Denis. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando en la mañana de hoy en este talk sobre un tema muy interesante y de una gran relevancia en nuestro país en estos momentos tan duros que estamos pasando producto del COVID-19. Yo soy John Jairo Parra, yo soy consultor especialista en gestión de información en SETI. Llevo ya más de 12 años en la compañía. Como ciencia de datos actualmente estoy en el cargo de líder de ciencia de datos en la compañía y empecé en la academia con un tema que puede parecer muy alejado, con astronomía, precisamente analizando datos y no cualquier tipo de datos, imágenes astronómicas, también imágenes de satélite y ahorita estamos en el proceso de ese conocimiento adquirido en la academia, empezar a trabajarlo a nivel de empresas en este mundo tan naciente de la ciencia de datos que en este momento se está dando acá en Colombia, sobre todo sobre todo en las pymes, que es uno de nuestros objetivos a nivel de compañía, de impulsarlos, de ayudarlos en esa clasificación de pymes, de grupos de pymes que tenemos en nuestro país, para motivarlos a que empiecen con esos procesos de innovación tecnológica y que también puedan tener un fruto a un mediano y a un corto plazo de esos procesos de innovación que se están empezando a dar en primera instancia muy forzado, como todos lo sabemos hace un año con el tema del COVID, pero que va por buen camino gracias al impulso también que el MINTIC está dando a las medianas y las pequeñas empresas. Muchas gracias, John. Bueno, y arrancamos entonces con la primera pregunta para SETI, en este caso con Johnny, y es que nos explique un poco qué es la analítica de datos y la inteligencia de negocios. Bien, Denis, esos conceptos que los vemos como tan difíciles, como tan lejanos, realmente están muy aterrizados a nuestra realidad. La inteligencia de negocios, en primera instancia, es un proceso interactivo.
no es un proceso estático. ¿En qué nos referimos con un proceso interactivo? En el cual participan varias personas de una organización, varias personas de un negocio, de una pyme, independiente del sector en el cual estén trabajando. ¿Qué es lo que se busca con este proceso interactivo? Principalmente obtener información a partir de los datos. Es muy bien sabido que aquellas empresas y compañías que no están en un proceso de inteligencia de negocios apenas están explotando un porcentaje muy pequeño de sus datos, ni siquiera conocen lo que tienen. Y esta inteligencia de negocios lo que busca es obtener información a partir de esos datos. ¿Y qué se busca con esta información, Denis? Básicamente lo que buscamos es conocimiento, obtener conocimiento a partir de esa información. ¿Con qué fin? Con el fin más importante de tomar decisiones, y decisiones acertadas. Decisiones fundamentadas que en un conocimiento adquirido a partir de esa información que obtuvimos de los datos provenientes de la compañía, de la empresa, del negocio, del área que se desea aplicar esa inteligencia. Para ello, ¿qué utiliza la inteligencia de negocios como herramienta? Utiliza algo que nosotros llamamos analítica de datos. Y esta analítica de datos, ¿en qué consiste? Básicamente es una búsqueda de ese significado de los datos, ese significado que nos va a permitir obtener información que en primera instancia puede que, y va a ser una gran sorpresa, no se conozca, no se sabe que existía y que puede ayudar claramente a poder obtener una información clave en el momento de tomar decisiones importantes. ¿Y qué es lo que se usa para poder obtener este significado de los datos? Sistemas informáticos. Ahorita no tenemos que hablar de sistemas informáticos complejos o de una alta envergadura. Un sistema informático, desde el más sencillo, que puede estar en este momento incluso embebido en las organizaciones, en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, pues ya las grandes lo tienen implementado desde hace muchísimo tiempo, va a servir para poder obtener ese significado de los datos. Y aquí entra un concepto bien importante, y es que en este momento está muy de moda, aquí en Colombia, pues ya lleva un buen tiempito acá en el mundo, es la ciencia de datos. Eso que nosotros vemos como algo lejano, como algo muy de sabios. Esa ciencia de datos, en síntesis, ¿qué es? Es el proceso o disciplina que hace que los datos sean útiles. Tal y como veíamos previamente, buscamos información para obtener conocimiento. ¿Y la ciencia de datos en qué nos ayuda? A precisamente hacer que esos datos sean útiles para nuestra compañía, para la organización, para el negocio que se desea empezar a escudriñar y poder explotarlo al máximo. Muchas gracias, John, por tu explicación. Bueno, ahora voy con otra pregunta para Jason, y es, ¿por qué es importante la analítica de datos para las empresas? Porque incrementa la productividad, porque hace la transformación digital. ¿Por qué de estos temas que venimos tratando últimamente y llega la ciencia de datos al país? Porque ustedes consideran que las empresas deben adquirir tanto la información como las personas con los conocimientos en tema de analítica de datos, que conlleva pues más adelante a que realmente la empresa pueda adoptarlos y desarrollarlos. Sí, muy buena pregunta, creo yo. A ver, básicamente lo que creemos nosotros, o lo que creo yo, y desde lo que, digamos que desde la perspectiva de los procesos de transformación digitales que se están dando hoy en día, incluso antes, durante y después seguramente de la pandemia, nunca antes se le había dado tanta importancia a los temas de transformación digital y a los datos como en el pasado. Es decir, la pandemia exacerbó que el tema de los datos se vuelva una herramienta muy importante, como lo mencionaba John, para los procesos de toma de decisiones. Entonces, antes incluso se pensaba que los sistemas de inteligencia de negocios y análisis de datos solamente eran para analizar temas históricos de los datos, es decir, qué había pasado con los datos, cómo las organizaciones se construían con base en la información histórica. Pero digamos que eso ha cambiado, y todos los temas de transformación digital que hoy en día se están dando se basan mayormente en una cultura basada en datos. ¿Eso qué significa? Que se ha demostrado que esos procesos de transformación digital básicamente son exitosos, o quien ha emprendido ese camino de la transformación digital son exitosos con base en una cultura basada en datos. Digamos que los datos, como también lo mencionaba John, deben ser relevantes para el proceso de toma de decisiones a todos los niveles, es decir, no solamente al nivel ejecutivo, sino también al nivel operativo,
al nivel, digamos, táctico y estratégico de las organizaciones. La analítica de datos, digamos que tiene muchas ventajas y beneficios. La primera, las herramientas de hoy en día son muy simples de usar. También se tiene la noción, o se tenía la noción de que la analítica de datos era algo exclusivo del área de tecnologías de información. Y digamos que con la evolución de las herramientas eso ha cambiado mucho. Es decir, la analítica de datos modernas solamente está enfocada que quien hace análisis es el experto de TI que estudió ese tema, sino que también está enfocado en la cultura de que aquellos usuarios de negocio también usen la analítica de datos. Con analítica de datos, digamos que uno podría decir que hay muchos beneficios. Ayuda a resolver problemas, mejora la precisión de los datos, la calidad de los datos que se están analizando, permite descubrir outliers de los datos, es decir, cosas que no se ven, que están fuera de lo normal, que tienen comportamientos un poco extraños, ¿cierto? Y analizar exactamente por qué ese tipo de situaciones se dan. Y definitivamente el tema de la reducción de los costos es algo en lo que pues, todas las organizaciones hoy en día quieren reducir sus costos, analizar los datos operativos, financieros, de mercadeo, de marketing, ayudan a que, digamos que la gestión de flujo, la cadena de valor de las organizaciones también, digamos que pueda ser optimizada. En general, uno podría decir que una cultura de datos le permite a las organizaciones mejorar sus procesos de toma de decisiones en todos los niveles, ¿cierto? Soportadas también, como lo mencionaba John, en sistemas de informaciones, plataformas, ecosistemas de, digamos, tanto de integración de datos, de ingeniería de datos, de ciencia de los datos, que permiten que las organizaciones, digamos, que lleven un proceso de transformación digital mucho más profundo. ¿Nos ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Digamos que uno podría decir que la analítica de datos tiene muchas aristas, digamos que hoy en día incluso el gobierno de datos incluye, como lo mencionaba John, la ciencia de los datos tiene muchas aristas, hay muchas disciplinas, hay mucha confusión en términos de qué es inteligencia de negocios, qué es gobierno de datos, qué es ciencia de los datos, pero digamos que en general no podría definir que hay ciertas técnicas que nació con la estadística que se usan en el tema de análisis de datos. Generalmente estas disciplinas nacen o las organizaciones comienzan con un tema de análisis descriptivo, es decir, ver qué ha sucedido en el pasado, ¿cierto? Generalmente las organizaciones inician su camino hacia la inteligencia de negocios en ese sentido, es decir, haciendo análisis de lo que pasó. Luego hay un análisis que es más diagnóstico, es por qué sucedió. Luego, digamos que estos dos primeros, uno podría decir que son los primeros estados de maduración de los sistemas de inteligencia de negocios de las organizaciones. Muchos están allí. En Colombia uno podría decir que muchas de las organizaciones que adoptan los sistemas de inteligencia de negocios comienzan por acá y se quedan allí. Uno podría decir básicamente eso. Y hay otros estados, llamémoslo un poco más avanzados, que es el tema de analítica predictiva, es ver qué va a pasar hacia el futuro, ¿cierto? Haciendo análisis de correlación, proyecciones, etcétera, que me dicen a mí, con base en lo que pasó, qué podría suceder en el futuro. Y finalmente, digamos que un estado de madurez un poco más avanzado en aquellas organizaciones que adoptan la inteligencia de negocios como parte de sus procesos de transformación digital, es aquella, digamos que analítica que es más prescriptiva, que es ver qué podría suceder si bajo ciertas circunstancias o ciertos parámetros o ciertas optimizaciones, digamos que podría obtener ciertos resultados. Entonces ahí estamos hablando más de una estadística o un análisis de datos más orientados a temas de simular qué pasaría si y obtener, digamos que mejores resultados hacia el futuro. Bueno, Andrés, muchas gracias por la respuesta a esta pregunta y voy con la siguiente que es para John de SETI y que nos pueda contar un poco también sobre cuáles son los métodos de analíticas de datos que ahora más se utilizan dentro de las empresas. Gracias, Denis. Bueno, vamos a mirar
enunciarlo a partir de un ejemplo, tomando como base lo que Andrés nos explicaba previamente en cuanto a esos tipos de analítica de datos que son clave en el momento de poder llevar a cabo estos procesos. Entonces lo vamos a enunciar con un ejemplo muy familiar para todos y es la visita a un médico. Todos hemos pasado por la visita a un médico. Entonces, esa analítica descriptiva que nos mencionaba Andrés es precisamente escudriñar en el pasado. Cuando uno le están elaborando una historia médica, se está escudriñando en el pasado para descubrir las razones por las cuales se tienen o no se tienen síntomas de lo que está generando el motivo de la consulta. Eso es lo que se conoce como las analíticas descriptivas. Mirar, escudriñar en el pasado para poder identificar el éxito o el fracaso de algo. Luego viene un diagnóstico. Volviendo a nuestro ejemplo, el médico, ¿qué es lo que hace con base en esa historia? Empieza a hacer comparaciones. Bueno, usted ya me contó sus síntomas, ya tenemos una historia, vamos a tomar unos exámenes y empieza un proceso de comparación. Esas es las analíticas de diagnóstico. Y en esas analíticas de diagnóstico, lo que se hace es, como su nombre lo indica, utilizar comparaciones entre los resultados de la analítica descriptiva de esos procesos de mirar esa historia con los nuevos resultados. ¿Qué es lo que hace el médico? Mira los resultados de los exámenes y compara con lo que el paciente mencionó que tenía de síntomas. Después de eso, ¿qué se necesita hacer? Se necesitaría hacer una analítica predictiva, predecir qué va a ocurrir en el futuro, en mediano o en corto plazo. Entonces, con base en ese análisis, de esas analíticas de diagnóstico, que se busca identificar? Se busca identificar patrones, tendencias a partir de esa información y también se empieza a hacer modelos pues para poder ver comportamientos o poder predecir comportamientos futuros. En el caso del ejemplo del médico, ¿qué es lo que él hace? Él dice, si usted sigue con esos hábitos de vida, pues muy probablemente va a tener una enfermedad que puede desencadenar en una muerte o que sería un desenlace fatal. Tiene que hacer tantos cambios para que pueda ir modificando esos comportamientos futuros, situaciones riesgosas que pueden estar susceptibles de acciones de mejora para evitarle que eso llegue a ocurrir. Entonces, con esas analíticas predictivas lo que se busca es identificar esos comportamientos, sean buenos o sean malos. Entonces, por eso es importante esa parte de las analíticas predictivas. ¿Y qué es lo que ocurre al final de una consulta o de un proceso que hace que uno como paciente tiene con el médico? ¿El médico qué es lo que hace? Prescribe medicamentos o prescribe tratamientos. Volviendo a nuestro caso de lo que corresponde a métodos de analítica de datos o a los tipos de analítica de datos, previo a explicar los métodos, lo que tenemos ahí es una analítica prescriptiva, prescribir, poder ver, adelantarse a ver cuáles son las mejores decisiones para poder evitar esos desenlaces fatales o esos desenlaces de riesgo. ¿Con base en qué? Con base en todo lo adquirido previamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Pues prescribe un tratamiento, prescribe un conjunto de medicamentos, pues para poder llevar a cabo un feliz proceso en el caso de este ejemplo del paciente. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son los métodos para que estos tipos de analítica puedan llevarse a cabo. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos 4 grandes grupos. El primero, que es el que tenemos ahí en amarillo, corresponde a la recolección de los datos. Los datos vienen de diferentes fuentes. Por lo general, y sobre todo pues en nuestros países, en los países de América Latina, y en medianas y en pequeñas empresas, ese universo de datos en primera instancia se ve como algo muy pequeñito. Unas hojas de cálculo, unas bases de datos, para aquellos sistemas que son empresas medianas que han implementado un poquito este tipo de soluciones, pero hay muchas más fuentes de información. No solo tenemos las bases de datos o las hojas de cálculo en donde se llevan esa información almacenada, sino que también podemos tener otras fuentes de datos que están inexploradas, como son las redes sociales, como es la percepción en el internet o en los blogs sobre la empresa, sobre el negocio, sobre el área en el cual quiero hacer esos procesos de analítica de datos, también sobre logs de máquinas. Para el caso de una empresa de manufacturas, por ejemplo, en la industria textil, hay datos que muy probablemente están inexplorados, y es los logs o esos reportes que generan las máquinas textiles que muy probablemente pueden estar indicando que alguna presente falla si no se sepa, porque simplemente no se ha explorado esa información o se le da un enfoque totalmente diferente o muy técnico y no se ha pensado de pronto en esos datos para empezar a alimentar el negocio o a buscar ese porqué o una causa de algo.
También la información proveniente de cámaras, de sistemas de sonido. En este momento tenemos una cámara y tenemos una grabadora al alcance de nuestras manos, como son los teléfonos celulares. Esos también son fuentes de información. En la medida que nosotros estamos con nuestro negocio, con nuestra área, ahí es en donde buena parte de la información está siendo capturada, y actualmente, puntualmente en nuestras áreas de las pymes, sí vemos nosotros en SETI que esa información está subutilizada, está todavía inexplorada. Es un diamante en bruto que todavía no se ha empezado a explotar. Y hay otra información que es muy reciente, y es los sistemas biométricos. Nosotros entramos a un edificio y vemos accedemos con huella o accedemos a través del iris para el caso de edificios inteligentes. Esa información y también lo que se puede obtener de ella también esa información proveniente de esos datos también puede alimentar y recolectarnos y generarnos información relevante. ¿Qué se hace con todo ese universo de datos, con todos esos datos que son recolectados a partir de esa gran cantidad de fuentes de información? Le hacemos un tratamiento, se hace un tratamiento. En un esquema clásico, pues lo que se hace es depurar la información, organizarla, hacer un proceso de limpieza. No todos los datos van a estar bien arreglados o finamente detallados. Va a haber información que podemos denominar la basura, entonces pues toca empezar a seleccionar cuáles son los datos que brindan información relevante. Luego viene un proceso de limpieza y un proceso de estandarización de los datos. Unos de los datos que son por lo general más susceptibles de esos procesos de estandarización son las direcciones y los métodos de contacto. Entonces, esa información requiere unos procesos de estandarización para que todo sea homogéneo y se le pueda sacar el jugo al máximo. Luego viene un análisis de la calidad de esos datos, o el gobierno, el cual nos permite precisamente llegar y clasificar, organizar, dejar un diccionario, un lenguaje para que la empresa o los negocios en cada una de las áreas en las cuales se está explotando esos datos tengan y hablen en un lenguaje común. Y finalmente, ¿qué se tiene que hacer con todo este proceso de tratamiento? Pues se tiene que almacenar en algún lado, llámese tecnologías, sistemas locales, o también sistemas ahorita que está de moda el tema de las nubes y que muchas empresas están ofreciendo este tipo de servicios. Después de hacer esos tratamientos de datos, pues vienen unos métodos los cuales nos permiten analizar esa información. Y esa información pues se puede analizar de diferentes formas. Podemos nosotros utilizar esquemas clásicos como son cubos de datos, los cuales permiten trabajar en diferentes dimensiones. Básicamente el ejemplo más típico es cuando uno de niño jugaba con los cubos Rubik y se ponía a tratar de unir los colores. Esa es la forma con la cual se puede buscar esos análisis, pero pues ahorita los sistemas nos facilitan la tarea, ya no tenemos que demorarnos horas haciendo ese proceso, sino que los sistemas nos facilitan esa unión de esos colores, de esas dimensiones, esos elementos de análisis que son los que nos van a permitir hacer esa analítica. Después también hay otras formas, por ejemplo, una analítica directa a los datos. No se necesita hacer una creación de esos elementos de multidimensiones ni en esas cosas, sino que directamente a ese repositorio o a esos repositorios en donde tengamos los datos, pues se pueden construir elementos que permitan ahorita a los sistemas para poder explotar la información. Y bien, otro elemento también importante de la analítica y es la minería. Como su nombre le indica, ¿qué es minar? Es llegar y escudriñar, buscar algo. Y esa minería se puede hacer precisamente con esos datos tratados e incluso datos sin tratar, como es la tendencia ahorita de los grandes sistemas. Y a partir de esa minería se encuentra cosas que quizás no sepamos que estaban. Ese diamante en bruto que hablábamos, por ejemplo, para el caso del ejemplo que poníamos en la industria textil, puede que esté ahí y no lo sepamos en este momento. Y después de eso, ¿qué es lo que se necesitaría hacer? Se necesitaría aplicar una inteligencia para eso. Llegaría que el mismo análisis de datos empiece a tener una autonomía, cierta autonomía para detectar patrones que nosotros muy probablemente no tengamos presente, pero pues con esos procesos de aprendizaje que ahorita tienen varios sistemas informáticos, pues permiten escudriñar esa información, eso que se está, y hacer análisis futuros, como veíamos ahorita, pues, recordemos el caso del ejemplo del médico, para poder destinar unos tratamientos, unas acciones a seguir posibles ante comportamientos que puedan ser nefastos.
Y ahí vienen también varios elementos de visualización. En unos esquemas clásicos, pues por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos 15 años solo se hablaba de reportes, y eran reportes estáticos, y son unas pequeñas áreas que la organización tienen acceso a eso, o solo se limitaban a algunas visualizaciones en las hojas de cálculo o en esquemas de presentaciones. Ahorita ya todo esto ha cambiado, se sigue usando, no hay que demeritar, son tecnologías que en este momento y puntualmente aquí en Colombia, muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas las tienen, son eficientes, funcionan, trabajan con ellas, pero pues se pueden optimizar. Entonces también se pueden implementar otras cosas, como también el uso de aplicaciones de dispositivos móviles y, ¿por qué no?, llegar y avanzar a algo mucho más potente como el uso de robots. Hemos visto, por ejemplo, que hay varios sitios web en los cuales hay chats, en los cuales no es que esté la persona chateando con nosotros, hay robots que están haciendo esa labor. Esos son los métodos de analítica de datos que podemos nosotros utilizar. Bueno, John, y para Andrés Zapata de Heyson, y que nos pueda complementar un poco sobre los componentes de la analítica de datos, y aquí vamos a responder la primera pregunta de Juan Manuel Navas, que nos hace, y es, según su experiencia, ¿cuáles de las herramientas recomienda para realizar esa analítica de datos? Entonces, Andrés, ¿nos colaboras con la respuesta, por favor? Claro que sí. No sé, no estoy viendo la presentación. Ok. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, Listo, señor. perfecto. Creo que no estoy viendo la presentación, Denise. Bueno, pero para intentar contestar la pregunta, creo que siguiente slide, por favor. Bueno, creo que John habló mucho de lo que son los componentes de la analítica de datos y digamos que de cómo estos sistemas nacen. Realmente la analítica de datos en las organizaciones siempre ha existido. Es decir, hacer análisis de datos, por ejemplo, en hojas de Excel, que es muy común en las organizaciones que no tienen niveles de madurez, digamos que muy potentes en este tema, es analítica de datos, ¿cierto? Es decir, la analítica de datos ha ido evolucionando a sistemas y componentes más sofisticados que permiten, como lo mencionaba ahorita John también, pues predecir, ¿cierto? Analizar los datos históricos, predecir lo que va a pasar en el futuro y optimizar bajo ciertas circunstancias, con ciertas variables, lo que podría pasar en el futuro. Siguiente slide, por favor. Entonces, para intentar responder un poco la pregunta que nos hicieron, digamos que hay las arquitecturas de datos orientadas a construir estos procesos que también lo mencionaba John ahorita, de extraer los datos, transformar los datos y finalmente visualizar los datos, pues han ido cambiando. Entonces, hay como dos esquemas básicos. Hay uno que es procesos de extraer, transformar y cargar esos datos. Aquí se usan herramientas como para intentar contestar la pregunta, ¿qué herramientas se usan? Pues eso depende de muchas cosas, pero en general para integrar datos, por ejemplo, extraer los datos, se usa cosas como SQL Server Integration Services o Power Center o cualquier herramienta digamos, que hay en el mercado de integración de datos. Ustedes pueden entrar a la página de Gartner, por ejemplo, y ver qué herramientas de integración de datos son potentes en el mercado, son líderes. Para el tema de transformación también hay herramientas de integración de datos para extraer como esas mismas, SQL Server Integration Services o Open Source como Pentaho, que tiene un motor de integración. Y digamos que para visualizar esos datos hay motores también como, no sé, Power BI, CakeSense, por ejemplo, TIBCO Spotfire, que permiten tomar esos datos, esas bases de datos y visualizarlos. Uno podría decir que en términos de eso es que existen herramientas, incluso hay herramientas hoy en día que son integradas, es decir, todo en uno. Vamos hacia allá, hacia la dirección, es decir, que no tengas que usar una herramienta para extraer, otra para transformar y otra para visualizar, sino que todo va a ir en una combinación. Y hay sistemas un poco más modernos que son procesos para extraer, luego primero cargar y finalmente transformar. Y ahí es donde se usan herramientas con un poder digamos que de analítica de datos. Son herramientas de analítica de datos, por ejemplo, como Synapse de Microsoft, que es en la nube, o como herramientas como SQL Server Analysis Services, que es un motor muy potente de analítica de datos que permite, digamos, que tener cálculos en memoria y exponer esos datos a una velocidad extremadamente potente. Perfecto, Andrés. Bueno, y esta pregunta va para tanto Jason como Seti, y es que nos cuenten un poco
si yo quiero hacer un proyecto en analítica de datos, ¿qué necesito? Las recomendaciones principales, unos tips para que todos los empresarios que nos están observando en este momento y nos siguen en nuestras redes puedan y tienen quizás pensado realizar un proyecto en analítica de datos, puedan conocer de parte de ustedes, los expertos, qué se necesita. Wilson, John, Andrés. Ok. Ok, mira, ahí está la presentación de John. Sí. Bueno, vamos a ver básicamente y en una forma muy sencilla cuál es el ciclo de vida de un proyecto. Aquí vamos a identificar varios elementos. En primera instancia, pues cuando se arranca un ciclo de vida de un proyecto o se quiere empezar a hacer una inteligencia de negocios tomando en cuenta las analíticas y la ciencia de datos, lo primero que se busca es identificar el conocimiento del negocio. Y también se necesita que hayan personas que estén precisamente, que tengan esa expertise, que estén involucradas dentro de estos procesos. Es una sinergia. Antes, por lo general, y sobre todo para los empresarios, no lo vean de que solo esto es solo es del área de tecnología, para nada. Realmente hay muchos elementos y muchas personas, miembros activos de la organización, entre las personas que toman decisiones, entre también el grupo de apoyo técnico, entre las personas de negocios que tienen que participar en estos procesos. Entonces, pues para ello, ¿cuál es el segundo paso? Como vemos aquí en color azul, a la derecha, se necesita adquirir y comprender los datos. Esa adquisición y comprensión de datos que veíamos, del cual queremos obtener información, pueden venir de diferentes fuentes, desde fuentes de datos, tuberías, se tienen que hacer esos procesos que veíamos anteriormente de depuración, de limpieza de datos. Y aquí nos podemos ir por dos caminos. Si queremos hacer un camino corto, como puede ocurrir, se tiene un presupuesto únicamente para un camino corto, pues podemos hacer unos procesos de despliegue en los cuales vamos a tener algunas de las analíticas que veíamos previamente. Podríamos tener, a partir de estos procesos de despliegue, llámese en reportes, usando las tecnologías que Andrés y Wilson nos explicaban previamente, podemos inferir con base en una analítica descriptiva qué pasó, qué generó la causa de un problema que se está identificando y pues con base en eso ya empezar a tener un primer atisbo de toma de decisiones. En el segundo punto, pues si queremos empezar a obtener como empresarios y como directores y CEOs de nuestras empresas, buscar predicciones y buscar algunos comportamientos futuros para poder anticiparnos a algo, pues podemos irnos por el camino de color verde, en el cual se empieza un proceso de modelado en el que lo que se busca es identificar unas variables que sean relevantes, con las cuales se quieren empezar a predecir esos comportamientos. Se entrenan unos modelos. Esto no es que de la noche a la mañana nos vaya a dar los resultados, nos va a ir bien o nos va a ir mal en el área de negocio que se está investigando, para nada. Pues hay unos procesos de entrenamiento, así como un niño empieza un proceso de aprender a caminar desde que empieza a gatear y a dar sus primeros pasos y después a correr, y por qué no volverse un atleta. Pues aquí también, para el caso de esos modelados y esos procesos futuros con los cuales queremos obtener esas predicciones, se necesita hacer unos entrenamientos. Y el proceso sigue siendo constante. Noten que aquí ponemos final entre preguntas. Final, no hay final. Realmente es un proceso que es evolutivo, que va pasando con el tiempo. Lo que nuestros modelos o los análisis que hayamos obtenido hoy puede que no sean relevantes o no nos sirvan en el futuro. Entonces es un proceso constante en la medida que, y tiene un proceso también en el cual el tiempo va haciéndose cada vez y cada vez más corto para obtener los resultados en unos años mucho más avanzados en el tiempo. En las primeras etapas, como hay unos procesos de aprendizaje, pues va a tomar un poquito de tiempo el llegar a obtener esos primeros resultados, pero en la medida que se va avanzando con el paso de los años, pues va a ser un proceso muchísimo más ágil y también va a ayudar a la cultura organizacional de las compañías. Perfecto, John. No sé si Andrés o Wilson nos quieran complementar un poco también con esta pregunta del ciclo de la vida o del ciclo de la vida de un proyecto y si yo quiero realizar un proyecto en ciencia de datos, ¿qué más debería tener en cuenta?
Hola, sí, más adelante hay unas diapositivas que había preparado. Más adelante es que creo que quedaron como desorganizadas. Si quieres pasa más, más, una más, eso. Atrás, una atrás, por favor. Bueno, yo participo en la parte de preventa en Heinsohn y me he dado cuenta que los clientes cuando llegan a solicitarnos un tema de analítica de datos tenemos como dos tipos. Uno, el que es como todavía muy tímido y que piensa que todavía no necesita este tipo de soluciones. Y el otro, el que por tantas noticias y tanta información que hay sobre inteligencia artificial, solicita y pide una serie de cosas, pues a veces algo absurdas, pues. Entonces, básicamente son tres tips los que yo pues, recomiendo para iniciar con un proceso de analítica de datos. El primero es evaluar las estrategias de datos. ¿Qué estrategias de datos tengo en mi empresa? ¿Cómo los puedo evaluar? Hay una metodología completa que es gobierno de datos. Pues la más conocida es el DAMA-BOOK, pero básicamente, como alguna vez lo está mencionando John, la idea es que yo tenga un glosario de esos términos de negocio. Ese glosario, la idea es que de alguna forma lo interpreten mis datos, ¿sí? Y a partir de esos datos yo puedo definir quién es el dueño del dato, cómo está constituido ese dato, quién tiene acceso a ese dato, y así de esta manera lo voy a poder medir. Porque es muy importante esta estrategia de datos, porque tú puedes tener todos los análisis matemáticos, computación cuántica o lo que se te ocurra, pero si tú tienes malos datos, vas a tener malas conclusiones. Así que uno de los tips más importantes es evaluar mi estrategia de datos. ¿Qué me están diciendo mis datos? Si sí tengo esa palabrita dentro de todas las cosas que tengo montadas, esa palabrita de gobierno de datos, porque ahí es donde yo defino mis políticas, donde defino, digamos, la manera en la que voy a acceder a esos datos. Entonces también estoy asegurando la seguridad de mis datos y estoy asegurando que mis datos no son simplemente un software o hacen parte de un activo de un software, sino que mis datos son un activo de la empresa, son iguales de valiosos que el dinero, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, para adoptar una estrategia analítica tenemos que revisar cómo lo vamos a hacer a nivel compañía. ¿Sí? Digamos que un concepto interesante que me gustó fueron las 5 A's, ¿no? Están divididas como en dos pequeñas fases. Una es la que Jonah ha hecho mucha énfasis, que es la parte iterativa, ¿sí? Ser ágil y ser innovador. ¿Cómo logramos ser innovadores? Cuando yo hablo de innovación, estoy hablando que me estoy enfrentando a algo nuevo. Eso quiere decir que no va a ser algo que tenga muy bien definido, es algo que tengo que estar haciendo iterativamente y estar refrescándolo con el resto de mi conocimiento de negocio. Entonces, la idea es primero alinear a mis líderes, a los sponsors, hacerles entender por qué es importante. Después, definir una meta corta, pero que sea simple de alcanzar y que tenga un buen impacto. Entonces, eso lo llamamos actuar. Y una vez yo ya llegando a esa pequeña meta corta, voy a empezar a ajustarla. ¿Para qué? Para que en algún momento yo ya la pueda volver productiva y la adopte, mi empresa la empiece a institucionalizar y a partir de que ya esté institucionalizado, lo puedo empezar a adaptar a las nuevas necesidades. Por último, si quieres hacer la siguiente diapositiva, encontré un análisis de Gartner que se le hizo la encuesta a 601 empresas que ya empezaron a utilizar analítica. Digamos que la analítica a nivel empresarial todavía está muy incipiente, como lo mencionaban, digamos, mis compañeros anteriormente, todo este tema del volumen de los datos, pues a nivel académico ya hay muchísimo bagaje. Todo lo que hemos venido hablando, hay un sinfín de referencias académicas, pero cuando lo empezamos a implantar en un nivel compañía, un nivel pues de dinero, este estudio de Gartner menciona como una serie de tips que hay que tener en cuenta, de cosas que las empresas se dieron cuenta que fue bastante difícil adoptar la analítica, ¿sí? Entonces, no tener gobierno de datos, entonces, ¿qué es lo que me da a mí como consecuencia? Pues que sea compleja, que tenga una complejidad muy alta, adaptar Big Data o adaptar algún sistema analítico a mi actual infraestructura, que yo no tenga problemas de scope sobre mis problemas de negocio. Entonces, todos estos problemas, los que he visto, la mayoría tienen que ver o con seguridad
o con gobierno de datos. Entonces, es bien importante, por eso es que lo ponía como primer arista de tener en cuenta en cuanto a recomendaciones para implementar un proyecto de analítica de datos. Yo quiero complementar algo, no sé si pueden volver 2 slides atrás. Hay una pregunta que nos hicieron que me gustaría contestar. Y nos preguntaron aquí, ¿la calidad de datos es responsabilidad de la inteligencia de negocios? Digamos que esta presentación que aquí aclara un poco el tema. Digamos que la calidad de datos es un tema transversal en la organización. Es un tema más de gobierno de datos, ¿cierto? Como lo menciona Wilson, ¿no? Entonces, el tema ahora, que la inteligencia de negocios también ayuda a esos procesos de calidad de información y que existen herramientas para eso, es otra cosa. Ustedes pueden encontrar en Internet información respecto a que existen herramientas para asegurar y evaluar la calidad de información y corregir datos duplicados o datos que están inconsistentes. Son conocidas como Data Quality Services, servicios de calidad de datos, y en el mercado hay muchas herramientas en ese sentido, pero como lo menciona Wilson en esta presentación, la calidad de datos es un tema de gobernanza de los datos, es decir, de establecer también políticas de datos orientadas a que la calidad de información sea consistente. Y la otra pregunta también que nos están haciendo es qué recomendación hacemos para iniciar en pues una carrera en temas de datos. Pues hay muchas formas. Hay, digamos, que gente que se especializa como integradores de datos. Recomiendo ahí que los que les gusta hacer la integración de datos, ingeniería de datos, aprendan una herramienta de integración de datos, como les mencionaba, Integration Services o Power Center, que es muy potente. Hay otras, Pentaho, bueno, etcétera. O una herramienta en visualizaciones de datos. Hay, por ejemplo, ustedes pueden certificarse como ClickSense Business Analyst, hacer una carrera como analista de negocios en ClickSense, o como Data Architect, ClickSense Data Architect, un arquitecto de datos en ClickSense. Pues para eso hay digamos que hay muchas rutas, pero básicamente esa sería la respuesta a esa pregunta. Perfecto. Y creo que también complementando un poco a la pregunta que nos hace Ana Milena García Tavera, viene la siguiente pregunta que le voy a hacer a nuestros panelistas, y es que ¿cuáles deberían ser los perfiles de un equipo para desarrollar un proyecto de analítica y cómo están influenciados por la ética de datos? Yo creo que acá, debido también, o teniendo en cuenta la brecha tan grande que hay en temas de tecnologías de la información y más en temas de ciencia de datos, pues acá John nos va a explicar un poco de cuáles son esos perfiles que a futuro, no tan largo, creo que es un futuro de ya, necesitamos en el país para que nuestras empresas puedan contar con talento humano formado, capacitado y con experiencia en temas de ciencia de datos. Así es que, John, ¿nos puedes ayudar, por favor, con la pregunta tanto de Ana María como la pregunta del panel? Claro que sí, Denise. Bueno, aquí vamos a ver los diferentes actores que participan en un proyecto de analítica de datos y también cuáles son las carreras que estarán involucradas para darle la respuesta a Ana María. Pues noten que hay varios actores y algunos nos los comentaba Andrés. Uno de ellos es el científico de datos. Las cualidades que debe tener esta persona son destrezas tanto técnicas como también desde el punto de vista matemático. En cuanto a la parte matemática, son personas que deben saber, deben tener unas bases de estadística, también unas bases de matemática, de modelos analíticos. En cuanto a la parte tecnológica, personas que tengan algunos conocimientos de bases de datos, algo de programación, porque pues básicamente para poder agilizar estos procesos de modelamiento se necesita que la persona haga algunos procesos de programación pues para poder construir esos modelos de predicción. En Colombia, ¿qué tenemos desde el punto de vista de la academia y cuáles son las opciones? Desde el punto de vista del pregrado, ya varias universidades están abordando el tema de la ciencia de datos, no solo en las carreras de ingeniería de sistemas o ingenierías en general, que es lo que uno esperaría encontrar en varias áreas, en economía, en administración de empresas. Ahí también se están empezando a editar cursos de ciencia de datos, e incluso en donde vamos a encontrar la fortaleza a nivel de Colombia de la ciencia de datos es en los programas de posgrado. Ahí es en donde Ana María
si estás interesada en escudriñar y en proyectar en tu vida profesional esta formación, pues a nivel de Colombia empezar a explorar. Hay otras alternativas a nivel del mundo, como programas a distancia o también buscar becas, etcétera, que pues con mucho gusto en otro escenario te podríamos orientar desde SETI. Pues bien, también hay otros actores como son los ingenieros de datos. Los ingenieros de datos son las personas que apoyan a ese científico de datos en la construcción de los modelos, en esos elementos de programación que pueden ser ya mucho más densos, sí necesitan unos conocimientos matemáticos estadísticos no tan fuertes como lo sí les requeriría un científico de datos, pero sí para que puedan hablar el mismo lenguaje. Entonces, estos ingenieros de datos deben tener unos conocimientos en cierto tipo de elementos de lenguajes de programación, pues de moda actualmente para estos frentes está Python, que es muy potente, está a la par con Java en los lenguajes de programación top en el mundo y está enfocado principalmente a esa explotación de datos bastante fuerte. Entonces, pues se necesitaría ese tipo de expertise, o también R, que es un sistema también de programación que permite trabajar con modelos estadísticos para poder explotar la información. Viene también el arquitecto de datos, el cual es el organizador, el gestor, el que piensa, el que diseña la solución, el que también, aparte de tener una expertise en el área del manejo de los datos, en el área de las tecnologías, las conoce, sabe cuáles son las necesidades, también las puede adaptar a las empresas y a las necesidades de ellas con base en lo que deseen hacer y lo que deseen indagar. Ese orquestador necesita tanto expertise a nivel de conocimientos de infraestructura, a nivel de conocimientos de tecnologías de datos, armar diseñar esos elementos, esas bases tecnológicas para que tanto el científico como el ingeniero de datos pueda trabajar. Vienen los administradores de datos o los DBAs, como se conoce por sus siglas en inglés, que nos van a ayudar a mantener esos sistemas en perfecto estado. Pues eso es más que todo enfocado a un área netamente técnica, más que todo enfocado al área de ingeniería de sistemas, o por qué no, personas que hayan cursado otros pregrados y que después deseen explotar y irse por este camino de administración de las bases de datos. Vienen también otros actores importantes, como son los estadísticos, las personas que son netamente estadistas y desean explotar esta información al máximo, precisamente, pues, por ejemplo, en los pregrados en donde en los departamentos de matemáticas y estadística, en la formación de estas personas, en las carreras están también dándoles cursos de programación y también de las herramientas que mencioné previamente, pues para que puedan hacer esas explotaciones. Vienen los analistas de datos, que a diferencia de los estadísticos, uno dirá, no, estos son como muy parecidos, pues sí tienen algunas cosas en común, pero pues los analistas de datos están más enfocados también al negocio. Son personas que vienen al negocio, son administradores, son ingenieros industriales, son personas financieros, economistas, que también están empezando a hacer análisis de negocios en un nivel mucho más detallado, diferente a los dos grupos que vamos a ver ahorita, que son los analistas web, que son enfocados a este tipo de tecnologías, y el analista de negocio, que sí tiene una visión mucho más macro de lo que se quiere llegar con estas soluciones. Pues aquí básicamente está más enfocado hacia esas personas que son de apoyo para los que toman las decisiones, y pues ahí principalmente es en donde recae una buena parte del resultado y el fruto obtenido con base en esas tecnologías y con base en estos procesos de analítica de datos. Entonces, pues ahí ves, Ana María, que tienes una gran cantidad de opciones. Si te quieres ir por el lado técnico, puedes irte como administrador de datos, como un científico de datos, como un arquitecto, como un ingeniero, pues con algunas experticias que también deberías adquirir. Si por el otro lado lo que te interesaría es jugar con los datos, pues puedes irte por el lado de la estadística, por el lado de carreras que son enfocadas hacia la administración y hacia también los procesos industriales, y si quieres también enfocarte en una parte mucho más macro y también pues abordar unos temas y unas decisiones mucho más importantes, pues el lado de las ciencias económicas y también esos procesos macro te podrían ayudar a orientarte en ese proceso o en ese trayecto profesional que quieras seguir.
Bueno, gracias, Johnny. Creo que acá me falló la lectura de los datos. Es Ana Milena, no Ana María. Le cambiamos el nombre también. Entonces, caramba, Ana Milena, Ana creo Milena. que es un poco lo que yo no, pero fui yo la que comencé, lo dije al principio mal. Entonces, Ana Milena, acá creo que es un poco de la respuesta que a tu pregunta de qué se necesita, cuál es la recomendación para quien quiere iniciar los temas de datos. Y finalizamos este panel con una pregunta que va para Jason, alguna de las dos personas de Jason, bien sea Andrés o Wilson, y es ¿cuál es el futuro de los datos y de la nube en este momento? ¿Qué necesitan? ¿Qué las empresas deben saber sobre el futuro de los datos? Bueno, digamos que a mediano plazo, lo que vemos, ¿ya estás presentando? No veo la diapositiva. Listo. Digamos que a mediano plazo lo que vemos es que la inteligencia artificial y la analítica de datos va a ser adoptada de manera más y más rápida. Así como en algún momento cuando empezamos a hablar de aplicaciones web y aplicaciones de apps para celular, que todas las soluciones eran apps, pues lo que veo a medio plazo es que se democratice y se institucionalice el uso de la inteligencia artificial. Actualmente hay como 3 vertientes por las cuales siempre buscamos diferentes casos de uso. Por un lado está el Customer Experience, que es como todo lo que yo trato de evaluar a través de redes sociales, a través de análisis de sentimientos de mis usuarios. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta en Netflix el uso de la inteligencia artificial para recomendarte películas o incluso para sugerirte otras películas. Digamos que en mi cuenta a mí me puede pedir la misma película que a ti, pero a cada uno nos muestra de forma independiente imágenes o imágenes de portadas diferentes dependiendo de mis recomendaciones, a pesar de que sea la misma película. Otras 2 vertientes son orientadas más hacia la parte pues, de dinero. Entonces, una es reducir costos y la otra es, pues, de alguna forma, incrementar el dinero. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues a través de análisis de series de tiempo orientadas. Esto, digamos que es lo que hoy por hoy ya haría un área de estadística en una empresa, pero gracias a las soluciones de la nube y gracias a las nuevas capacidades de procesamiento, pues ahora podemos hacerlo en masa. Digamos que un estadista, su anterior, digamos, espacio era Excel o tal vez uno que otro MATLAB, pero ahora ya tenemos soluciones mucho más inteligentes y versátiles y fáciles de utilizar. Entonces veo que a mediano plazo estos casos de uso se van a venir incrementando, ya la inteligencia artificial pues va a ser parte de nuestros autos, va a ser parte de nuestras lavadoras, va a ser parte de nuestros relojes. Entonces, a mediano plazo veo esto. A largo plazo, si quieres puedes poner la siguiente diapositiva, lo que vemos ya son los nuevos tipos de procesamientos. Digamos que hoy por hoy pues ya estamos hablando de procesamiento cuántico y estamos hablando de nuevas formas de almacenar los datos. Hoy por hoy ya tenemos un problema grandísimo de residuos, no solamente en la parte pues, de producción de plástico, sino también la parte de producción de tecnología. Hay cientos y millones de servidores que se están todo el tiempo desechando, entonces lo que veo a largo plazo, pero no tan largo, pues realmente es poder guardar información en el ADN. Hoy por hoy ya estamos hablando de robots blandos, estamos hablando pues en Netflix yo sé que ya hay varias series que están guardadas en cadenas de ADN y esta es una solución grandísima, es porque más o menos se estima que es unas 7 veces mayor, es un orden de 7 órdenes superior guardar en ADN, es decir, que en 10 gramos de ADN somos capaces de guardar toda la historia de Internet que tenemos hasta hoy por hoy. Entonces, imagínense, todos los servidores que tiene IBM, que tiene Amazon, Azure, toda esa información que ocupa estadios de fútbol, completicos en servidores, cabrían solamente en 10 gramos de ADN. Entonces, para allá va todo este tema de análisis, para allá va, digamos que en estos nuevos tipos de procesamiento, esa imagen que puse ahí, la genera un computador. Yo mismo cogí, creé una red de inteligencia artificial, puse 3 palabras y la misma red fue quien fue capaz de generar esa imagen. Él la diseñó
y él solito colocó pues todas las cosas que están habiendo ahí. Yo solamente le coloqué Quantum Process y él diseñó una serie de imágenes diferentes. Entonces, la inteligencia artificial cada vez va a ser más y más parte de nuestro día a día. Bueno, Wilson, vamos a contestar una pregunta ya, pues teniendo en cuenta que nuestro tiempo en este panel de la hora que estaba proyectada se está terminando, y es para Juan Manuel Navas, que nos pregunta, ¿existe alguna cantidad mínima de volumen de datos para adoptar esas analíticas de datos? No sé si de pronto John o Andrés nos pueden colaborar con la respuesta a Juan Manuel Navas. Sí, pues voy a hablar cortamente y no sé si van a complementar el resto, pero básicamente depende, o sea, tienes que tener una muestra, utilizar muestras, técnicas de muestreo estadístico en la que te permita que esos datos que tienes allí sean lo suficientemente representativos de la realidad, porque si no vas a obtener, digamos que una predicción poco ajustada a la realidad. Entonces, ahí te recomiendo que usen técnicas de muestreo estadístico para obtener esas muestras de datos que van a ser analizadas usando técnicas de analítica de datos. Entonces, sí, pero no, sería como la respuesta. Bueno, perfecto. Voy a hacer un par de conclusiones de todo este panel que aprendí muchísimo. Es un tema también para mí nuevo, independientemente que se maneje dentro del ministerio, del Ministerio TIC también para la formación, y los invito a todas las personas que nos están acompañando en este momento, a los empresarios y a quienes trabajan directamente en las empresas para que puedan participar en la convocatoria, donde MINTIC con diferentes universidades y entidades extranjeras realizan el proceso de formación en ciencia de datos, un apoyo al país para el cierre de brecha en temas de talento digital. Creo que un poco de lo expuesto por John Parra con respecto a los diferentes métodos de analítica de datos nos presentó las etapas desde la recolección, tratamiento, análisis y visualización de datos, lo que permite obtener diagnósticos hasta análisis predictivos. Son diferentes etapas en las cuales la incorporación de la ciencia de datos es fundamental para la toma de decisiones en diferentes momentos y en diferentes situaciones que afrontan las organizaciones. Y esto también va atado a cuando se habla de la arquitectura de datos y los procesos definidos dentro del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos. Se evidencia en todo momento la necesidad de personal con formación en esta disciplina, que era lo que nos preguntaban a Milena, ¿qué es lo que necesita el país más adelante? Y de verdad se necesitan muchísimas personas con formación en temas de analítica de datos o las variables que necesita para poder desarrollar todo el proceso de analítica de datos. Es por esta razón que es fundamental la formación de ciudadanos en estos temas de relevancia para la actualidad, para el presente, para el futuro, con programas que puedan enseñar el uso de las herramientas computacionales relevantes y pertinentes a las industrias y organizaciones. Y cuando se habla de adoptar la analítica de datos en una compañía, Wilson resaltó la importancia en la seguridad y privacidad del uso y tratamiento de la información, un punto fundamental que debe garantizarse en los procesos, y más cuando cada vez hay más datos que generan de muchas fuentes, y es así que nosotros como personas responsables de los datos también debemos tener en cuenta los temas de data de cada una de las personas. Así es que a John, a Wilson, a Andrés, gracias por estar en este espacio, a Intersoftware por invitarnos, por hacer parte de una hora donde charlamos sobre temas de ciencia de datos, a todas las personas que nos acompañaron y por sus comentarios, gracias, y nos vemos en alguna otra oportunidad. Por el espacio a todos y feliz tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Denis, muchas gracias, Intersoftware, y nos vemos en una próxima ocasión.